Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Ideas para ti. Hoy vamos a estar haciendo esta rica receta, un rico pie de queso con frutas encapsuladas sin horno. Esto está riquísimo, mis amigos. Les voy a pedir que se queden hasta el final del video y que vean los ingredientes. En cada paso que vamos haciendo el pie estoy dando los ingredientes, pero si usted los quiere ver de una sola vez todos, váyase aquí abajito del video para que vea en la caja de descripción todos los ingredientes. Ahí están los ingredientes y le voy a pedir que si le gusta el video lo comparta porque esto está riquísimo. Mis amigos, ¿cómo están? Este es el paso número 1 de cómo vamos a hacer nuestro pie de queso con gelatina. En este caso vamos a hacer una gelatina de durazno, pero vamos a ir por pasos. Este es el paso número 1. Vamos a estar ocupando un molde. Este molde que tenemos aquí es un molde que se abre, es muy práctico. Usted lo puede hacer en cualquier otro molde, hasta en los moldes donde ya viene la galleta aquí en el plato, eso los puede comprar. Yo he puesto aquí un papel para que se me haga más fácil sacar mi pie de aquí en cuanto ya esté listo. Ok, entonces a este molde desmoldable lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de aceite en spray. Lo vamos a empapar para que esté listo, lo vamos a reservar. Usted también puede usar lo que es la mantequilla fría para que se adhiera bien a las paredes, y ya que está así lo vamos a reservar en lo que hacemos nuestra pasta. La pasta va a constar de un paquete de galletas Marías o cualquier otra, y aquí tenemos una cucharada de azúcar morena y una barra de mantequilla. Esta barra de mantequilla es equivalente a lo que es 8 cucharadas. Aquí va dividiéndola. Es una barra entera equivalente a 113 gramos. Ok, entonces con estos 3 ingredientes vamos a hacer la pasta. Vamos a agregar al vaso de la licuadora en 3 porciones el paquete de galletas Marías para ir triturando, y una vez teniéndolas en polvo vamos a medir 1,5 tazas. Yo voy a usar estas tazas medidoras de sólido. Esto es lo que ocupamos, 1,5 tazas. Y si se pasa un poquito no importa. Lo importante es que usted vea que quede bien su mezcla aquí en el fondo de lo que es el molde, que quede bien uniforme. Bien, aquí ya tenemos la 1,5 tazas de lo que son las galletas molidas, y miren, me sobró esto, así que casi con 3/4 partes del paquete de galletas nos salen la 1,5 tazas. Ahora bien, lo que es la mantequilla la vamos a poner en un plato y por 15 segundos la vamos a poner en el microondas para que se derrita y podamos ya hacer nuestra base. Una vez que ya tenemos nuestra mantequilla derretida, vamos a agregar en un recipiente lo que es la galleta molida. Vamos a agregar la cucharada de azúcar morena y vamos a agregar la mantequilla. Vamos a mover muy bien, que esté bien integrada la mantequilla, el azúcar con la galleta, y esta base nos va a servir para poner nuestro pie de queso. Ya que se integró bien con la espátula, vamos a darle una buena movidita con la mano. Esto va a permitir que se integre perfectamente bien todo. Y listo. Aquí ya está bien integradita la galleta, la mantequilla y el azúcar morena. Bien, vamos a agregarla a nuestro molde, que ya está previamente engrasado y preparado. La agregamos. Listo. Vamos a esparcirla y vamos a empezar
a oprimir hacia abajo. Hasta que quede bien hecha pastita nuestra base. Una vez que ya tengamos bien compactada nuestra base de galleta, la vamos a poner en el congelador en lo que preparamos lo que es nuestra mezcla para el pie. Vamos a dejarla en el congelador para que esté bien compactada, bien frillita, y esto nos ayude a también cuando pongamos la mezcla del pie se nos compacte más rápido. Vamos a meterlo al congelador. Bien, mis amigos, pues vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso vendría siendo preparar nuestra mezcla para el pie. Este pie de queso lo que vamos a ocupar va a ser 1/3 de leche de vaca, puede ser descremada o entera, como usted la prefiera, y 3/4 de copa de crema agria, la que usamos para los tacos, 2 sobres de lo que es grenetina sin sabor y media taza de agua para disolverla, media taza de azúcar, una cucharadita de lo que es vainilla y una barra de queso crema completa de la marca que usted prefiera. Bien, entonces estos son los ingredientes para el pie de queso. Vamos a empezar usando lo que son los sobres de grenetina sin sabor. Vamos a abrirlos, vamos a depositarlos en la media taza de agua. Revolvemos muy bien y la dejamos, la reservamos unos 10 a 15 minutitos. Si usted quiere la puede meter al refri para que se hidrate más rápido. Y una vez hidratada, ya se las muestro para que vean cómo queda. Bien, en lo que nuestra grenetina está en el refrigerador hidratándose, lo que vamos a hacer aquí en el vaso de la licuadora, vamos a agregar el queso. Vamos a ir agregando los ingredientes. Partí el queso para ayudarle un poquito a la licuadora. Vamos a agregar el 1/3 de leche y los 2/3 de crema agria. Vamos a agregar la azúcar y la cucharada de lo que es vainilla y un huevo. Vamos a agregar el huevo. Recuerden siempre poner su huevo antes en un contenedor para que vean que esté bien, porque si está dañado y lo vacían así, ya echamos a perder todos los ingredientes. En cambio, si lo ponen en un plato, lo vacían con seguridad porque ven que está bien. Bien, ahora sí vamos a licuar alrededor de unos 2 o 3 minutos. Tenemos que ver que todos los ingredientes estén bien mezclados. Y una vez que ya estén bien mezclados, vamos a agregar lo que es la grenetina en forma de hilo. Muestro cómo quedó nuestra gelatina hidratada. Miren, ya está bien y súper hidratada. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerla en el microondas por aproximadamente 15 segundos. En 15 segundos ya está hecha líquida y la vamos a agregar a nuestra mezcla. Bien, una vez que ya está nuestra grenetina bien diluida, la vamos a agregar a la mezcla. Así que vamos a prender aquí nuestra licuadora una vez más. Y vamos a agregarla en forma de hilo. Vamos a subir la velocidad un poquito para que se integre perfectamente bien. Ahora sí vamos a sacar nuestro molde del congelador para vaciar nuestra mezcla. Bien, pues ya sacamos nuestro molde. Miren cómo está. Está súper frío y congeladito. Ya está congeladito. Ok, entonces ahora sí vamos a vaciar nuestra mezcla. Miren qué rica se ve.
vamos a dejarla por 1 hora o hora y media si no lleva mucha prisa en el refrigerador. Vamos a dejarlo. Recuerden que este es un pie de queso sin horno. Esto va a ser un pie de queso en frío. Es un postre frío, así que lo vamos a meter al refrigerador. Por 1 hora está bien, pero si no le urge, déjelo hora y media para que esté bien firme. Vamos a llevarlo al refrigerador. Al paso 3, donde vamos a estar ocupando una bolsa de gelatina sin color. Esta va a ser cristalina, 2 latas de duraznos pequeñas y 3 tazas de agua. Vamos a usar 3 tazas de agua para esta gelatina. Aunque la bolsa dice 4, vamos a usar 3 por la razón que queremos que nos quede un poco más firmes. Ok, entonces vamos a pasar a hacer la gelatina. Bien, ya vamos a poner aquí nuestra gelatina. Vamos a ver, nuestra agua ya está lista. Vamos a agregar la gelatina sin sabor. Recuerden que va a ser cristalina. Vamos a mover bien y vamos a dejar enfriar. Ya le vamos a apagar. Vamos a dejarla enfriar porque tiene que estar bien tibiecita. Nada caliente, pero tampoco fría, porque si la dejamos mucho tiempo enfriar, se va a cuajar y no queremos que se cuaje. Entonces va a estar bien tibiecita nada más. Ya le apagamos y vamos a dejarla que repose, que se enfríe completamente. Bien, pues vamos a hacer lo que es el tercer paso. Ya he dejado el pie en el refrigerador y lo he sacado para hacer lo que es la decoración. Ahora sí vamos a usar los duraznos y los duraznos los vamos a ir colocando de la manera que ustedes más les guste, los puedan acomodar. Yo voy a hacer esta decoración, pero acuérdense que pues cada quien tiene sus ideas, o alguien sabe hacer figuritas tal vez con la fruta, la pueden hacer. También le pueden poner fresa, decorarlo con la fruta que ustedes más les guste y se acomoden a trabajarla. Yo tengo durazno, voy a usar durazno y tal vez le ponga algunas blueberries. Vamos a ver cómo vamos ideando aquí nuestra decoración. Bien, mis amigos, miren, ya he puesto aquí mi durazno, le puse en medio blueberries, así que ahora vamos a agregar un poquito de gelatina de la transparente que habíamos hecho. Le vamos a agregar muy poquito, lo suficiente nada más para que selle esta parte y se adhiera a la fruta. Vamos a meterla después por 15 minutos al refrigerador para que se selle, únicamente que esté, no que esté bien firme, sino que únicamente se cuaje un poquitito y nos agarre la fruta. No podemos echar de un solo toda la gelatina por la razón de que necesitamos sellar primero la base. Si la echamos toda, se nos sale por el molde abajo y se nos puede levantar la fruta. Miren, aproximadamente son 2 cucharones o 1,5 cucharones lo que acabo de poner. Nada más que la fruta se llegue a medio. Vean, no se cubre, no se está cubriendo el durazno ni las blueberries. Entonces así lo vamos a meter por 15 minutos nada más a que cuaje al refrigerador. Bien, mis amigos, quiero mostrarles, ya he dejado la fruta, el pie, en el refrigerador por 15 minutos. Quiero que lo vean. Está semi cuajado, no está cuajado completamente. Únicamente esta parte es para sellar, como les dije. De otra manera, miren, se nos escurre, se nos sale. Por eso tenemos que agregarle este poquito de gelatina y dejarlo cuajar un poquito, no que esté firme. Ahora, si se les pasa y queda súper firme todo esto, ya la segunda capa de gelatina no les va a pegar. Solamente necesitan dejarlo 15 minutos a que semi cuaje. Bien, entonces ya está semi cuajado. Lo que vamos a hacer es agregar el restante de gelatina muy suavecito. Vamos a dejarlo caer. Está
totalmente ya al tiempo, no está caliente. Y vamos a agregársela toda. De esta forma agarramos la fruta en la base, porque de otra manera se nos desprende la fruta y anda bailando la fruta, y entonces pues ya no se nos forma la decoración. Esa parte es bien importante, mis amigos. Bien, pues vamos a acabar de ponerle la gelatina y la vamos a llevar al refrigerador de nuevo por aproximadamente de 3 a 4 horas. Y si la dejan de un día para otro, mucho mejor, porque este postre, mis amigos, es un postre frío. Recuerden que es un pie sin horno. Y nos vamos a auxiliar únicamente del refrigerador. Entonces, si lo dejamos de un día para otro, pues queda sumamente bien. Bien, pues aquí ya terminamos de agregarle nuestra gelatina y vamos a llevarla al refrigerador de 3 a 4 horas, o bien, como les digo, toda la noche. Miren cómo se ve. Se ve súper. Nos va a quedar lindísimo este pie de queso decorado con duraznos y blueberries. Así que al refri. Amigos, estamos a punto de sacar nuestro pie de queso del molde. Entonces vamos a abrir nuestro molde con cuidado. Vamos a ver, ojalá se nos desprenda bien. Ya va aquí desprendiendo. Miren, está desprendiendo, pero lo estoy haciendo despacito. Si ven ahí cómo está abriendo. Ok. Pues amigos, de este lado se desprendió perfectamente bien, pero este pedacito está como pegado. Lo que vamos a hacer es mojarnos la mano con agua y tratar de jalar la gelatina hacia el centro para ayudarle al molde a desprender. Aunque lo engrasamos, ahí se ve como que sí ya desprendió. Vamos a intentar a ver si no se nos daña o se nos rompe. Ok, este está pegadito, como que no quiere desprender muy bien, pero vamos a ver. Vamos a volverlo a abrir de este lado. Ya desprendió. Ahora sí, ya desprendió. Vamos a ver de este lado. Y vamos a tratar de sacar el molde. Todavía está desprendiendo de aquí. Y lo vamos a jalar hacia arriba. Listo. Uy, miren qué hermoso se mira. Ahora con el mismo papel, mis amigos, que hemos dejado de más en esta parte, este papel es precisamente para ayudarnos a pasarlo a la charola donde queremos nuestro pie de queso. Ok, como tenemos aquí la otra parte de lo que es nuestro molde, la base del molde, vamos a jalar un poquito y con la ayuda del papel vamos a jalar y vamos a sacar la parte del molde. ¿Ven? Acá está la parte del molde, ya quedó aquí y aquí ya quedó nuestro pastel. Bien, ahora tenemos en lo que es la charola. Vamos a meter la espátula y vamos a jalar el papel para poderlo pasar a la charola y que quede sin papel. Listo. Ahora sí. Ahora vamos a sacar y quedó limpio. Vean. Ahora sí, ya lo tenemos aquí en nuestra charola y ustedes pueden observar que nos quedó hermosísimo.